Buenos días. Hoy estamos aquí reunidos con Jorge Lite, director de Servicios y Productos Editoriales de SM España, con Laia Mestres, docente experta en educación emocional, con Esther Echevarría, autora de cuentos y libros de texto, experta en habilidades comunicativas, y David Novillo, coordinador de nuevas tecnologías e innovación educativa en Trinity College Group. Muchas gracias por estar hoy aquí. Siempre me gusta empezar estos encuentros diciendo que agradezco mucho el tiempo que nos vais a dedicar, que es lo más valioso que tenemos. No hay nada que valga tanto como el tiempo, creo que todos somos conscientes. El próximo curso llega un nuevo currículo que viene lleno de nuevos retos que afrontar y viejos retos también, retos que ya conocíamos y que se han puesto de manifiesto recientemente en un informe que ha llevado a cabo Fundación SM junto a IDEA, el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo, que son precisamente el cuidado del bienestar emocional del alumnado y avanzar en metodologías activas, cooperativas y por proyectos. Un reto del que vamos a hablar hoy todos, a ver hasta qué punto podemos reflexionar y ver cómo encararlo. Me gustaría empezar precisamente por ese nuevo curso, ese nuevo currículo, esos nuevos retos que estábamos comentando. ¿Cuál dirían ustedes que son los más destacables? Empezando por Jorge. Hola, buenos días. Pues mira, para mí el nuevo currículum trae dos cuestiones muy importantes, que es el poner el primer plano la inclusión educativa, el que ningún alumno se quede atrás y se atienda a la singularidad de cada uno de ellos. Trae también otra cuestión que es el cambio metodológico, el pasar a un modelo de trabajo mucho más competencial que el actual. Estas dos cosas requieren un cambio en el profesorado. Entonces, para mí realmente el gran reto es proporcionarle medios, apoyos y recursos a los profesores. Si tienes que pasar de clases en las cuales le haces una transmisión de conocimientos al alumno, le relatas, por ejemplo, los elementos de un sistema de comunicación, pero no le obligas a ponerlo en práctica, el aprendizaje no se acaba de producir. Ahora hay que ponerlo en práctica. Hay que ser capaz de hacer algo con esos conocimientos. Lo mismo con la atención a la diversidad. Ahora tienes que diseñar actividades en el aula que estén al alcance de todos los alumnos con la singularidad de cada uno. Si los profesores no están formados, no tienen tiempo, no tienen espacios para hacer ese diseño, no se pueden coordinar entre ellos, muy difícilmente lo vamos a conseguir con éxito. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportar respecto a estos nuevos retos que tenemos. Sí, yo estoy de acuerdo con Jorge que detrás del reto que conlleva hacer un cambio metodológico y que llegue a todo el mundo, está el reto, quizá el gran reto es llevarlo a cabo. Y eso conlleva que mucha gente de la comunidad educativa, muchos de la familia, el colegio y todo el mundo que tiene que ver desde el punto de vista incluso político, ponga medios para solucionarlo y ponerse a trabajar en ello. Es decir, esto no es solamente parte de la escuela, conlleva un gran cambio desde cualquier lugar. También las familias. Yo diría desde mi campo, el de la educación emocional, que el gran reto de la nueva ley educativa es que encarga a las escuelas, a los colegios, el reto de desarrollar las competencias emocionales del alumnado por primera vez. Entonces, vamos a sumar a lo que se ha dicho ya el reto de cómo nos convertimos en una escuela emocionalmente competente, que en gran medida recojo esta idea del cuidado del docente y del acompañamiento del docente para que pueda ser un reto que se pueda ejecutar y que se pueda disfrutar en las escuelas. Esther. Yo desde mi campo lo que resalto es que veo también como por primera vez, una atención a cómo se sienten los alumnos, a su bienestar emocional desde la comunicación, enseñar a los niños a adquirir habilidades comunicativas con su propio estilo comunicativo, respetando quién es cada uno desde su honestidad, me parece un salto muy interesante. Los retos nos pueden hacer avanzar y esa es la idea, conseguir que lo hagan. Más de la mitad de los alumnos de secundaria y bachillerato cuentan que creen que no se usan suficientemente metodologías activas, trabajo por proyectos, recursos digitales, piden cambiar eso. Me dijo ahora a ti, David, ¿cómo podemos cambiar, cómo podemos emplear las nuevas tecnologías para mejorar el aprendizaje y dar respuesta a esta petición? Pues en primer lugar, que el alumnado haga esa petición dice mucho, es decir, hay una demanda del alumnado de una nueva forma de enseñarles.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es adaptar las metodologías a cada momento, incluso a cada situación, en el que el docente vaya, por medio de las nuevas tecnologías, pudiendo llegar a todos sus alumnos. Incluso, o sea, podríamos decir que el objetivo es universalizar los aprendizajes por medio de la tecnología, de tal manera que nos facilite a aquellos que quieran tener un aprendizaje un poco más concreto o a otros que tengan alguna necesidad y lo requieran. Mira a ti, Jorge, nuevas competencias, Sí. hablábamos también. Sí, mira, separando la parte del tema de recursos digitales de las metodologías activas, en cuanto al tema digital, me parece que es una buenísima herramienta al servicio de la educación. Por ejemplo, facilita mucho la comunicación familia-alumno. En todo lo que se hace en digital deja traza, por tanto, puedes hacer un tratamiento de esos datos y detectar en qué está fallando el alumnado, en qué se atasca la mayoría. Le puedes asignar tareas personalizadas. Hay otras posibilidades que ofrece el digital, que es que los contenidos que tengas en un entorno digital, el profesor los puede reordenar, los puede completar con sus propios recursos. La verdad que ayuda mucho. El reto ahí me parece aportar contenidos significativos, porque ahora mismo pues en una búsqueda en Internet te puede salir cualquier cosa, fuentes fiables o no, tendenciosas, etcétera. Entonces, ahí yo creo que nosotros las editoriales podemos aportar mucho en ese mundo de los contenidos. En cuanto a las metodologías activas, especialmente lo que me comentabas de secundaria y bachillerato, yo ahí veo dos retos. El primero, la evaluación, y el segundo, la densidad del currículum. Tú ponte en la piel de un profesor de bachillerato. A sus alumnos, cuando lleguen al EBAU, que es el objetivo que tienen en mente todos los alumnos de bachillerato, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que sentarse en una silla, ellos solos, y escribir. Le pongas lo que le pongas en la prueba. Entonces, en esa prueba, además, van a preguntarles sobre un currículum extensísimo que el profesor no puede dejar de recorrer. Pues claro, te vas a un aula y dices, bueno, pues para ser eficaz le voy a contar a mis alumnos, por lo que comentaba antes, cuáles son los elementos de comunicación, cuáles son las principales características del lenguaje periodístico. Les voy a mandar una serie de actividades para reforzar, que comprueben que se lo han aprendido, practiquen en casa y para adelante. Pídele a un profesor que trabaje con metodologías activas, que monte un roleplay en el cual simules una entrevista, tengan que aplicar el lenguaje periodístico, o que hagan una producción de una sustancia química en un laboratorio y pongan en juego pues, la resolución de conflictos, sus habilidades comunicativas, su gestión emocional, etcétera. En realidad luego no le van a pedir eso en una EBAU. Entonces el profesor tiene que elegir. Nosotros les proporcionamos con nuestros nuevos proyectos muchas propuestas para hacer ese trabajo competencial y ese aprendizaje activo, profundo y ese cambio metodológico, pero luego la realidad del aula, ahora mismo con esta carga curricular y con este tipo de evaluación que planteamos, pues no favorece demasiado. Ya entiendo. De todas maneras, cada vez hay más docentes que sí que hacen ese paso, sí que se esfuerzan en intentar alcanzar esas nuevas... Estoy viendo a Esther que me mira. Sí, ¿verdad? Sí. Lo sabes de primera mano. Estoy de acuerdo. Poder animar, de alguna manera poner el foco en los centros de interés de los alumnos. Estoy totalmente de acuerdo contigo y esto son palabras bonitas, pero sí hay una base de realidad. O sea, creo que se pueden acometer los contenidos intentando acercarlos a los centros de interés de los niños, porque esa es una manera de impulsar la motivación. Y la motivación es el motor del conocimiento, del conocimiento significativo. Es cuando el niño se mueve porque quiere conocer. Entonces yo creo que ahí podemos hacer muchas cosas y de hecho las estamos haciendo, ¿no? Sí. La revolución comienza de los pequeñitos hacia arriba. Exacto. Además. Efectivamente. Y hablabas de las nuevas tecnologías, de Internet, de conocer, es imposible todavía no mencionar la pandemia en la que ahora estamos ya saliendo, ya nos saludamos, ya nos damos los besos, pero hasta hace muy poco todavía estábamos muy influenciados por ella. Las nuevas tecnologías han sido una herramienta maravillosa durante este tiempo. También, y ahora te mira a ti, Laia, también han supuesto para los chicos algún que otro problema, sobre todo desde el punto de vista más emocional, ¿verdad? Sí, sin lugar a duda, la pandemia nos ha enseñado que la población en general necesita de unos factores protectores y de desarrollo que, entre otras muchas cosas, les da las competencias emocionales. Esto no quiere decir que antes de la pandemia no se necesitasen. Quiere decir que la pandemia nos ha enseñado que más que favorable es casi imprescindible
que en la escuela, siendo esta el segundo entorno de influencia, se dedique tiempo y recursos a desarrollar las competencias emocionales del alumnado. Sigo mirándote a ti, Laia, porque igual que decía que los alumnos piden, sobre todo en secundaria y en bachillerato, pues más innovación, metodologías, las familias están muy preocupadas, según este informe que comentábamos al principio, por el bienestar emocional de sus hijos, que es uno de los ejes de Revuela, además el cuidado de todos los actores del sistema educativo, pero obviamente también del alumnado en primer lugar. ¿De qué manera crees que podemos cuidarlo o debemos cuidarlo? Y además, ¿cómo contribuye el estar bien, este bienestar luego al aprendizaje competencial? Bueno, pues básicamente tenemos que entender que si queremos un alumnado con bienestar emocional, debemos dotarle de las competencias necesarias para que lo exprese. Es decir, debemos centrarnos no en un bienestar que está fuera de ellos, sino en un bienestar que es la consecuencia de la expresión de una serie de capacidades. Y estas capacidades ya sabemos cuáles son. Imaginemos un alumno que es capaz de ser consciente de sus emociones, capaz de detectar las señales de alarma emocional, capaz de poner en marcha recursos para gestionar su ansiedad, su estrés, y también capaz de organizar una vida llena de estímulos que le ayuden a vivir emociones agradables. Tienes un alumno más centrado y más capaz de hacer cualquier cosa, dentro de las cuales su mayor cometido en la escuela es aprender. Si además trabajamos su autonomía emocional, le ayudamos a descubrir sus fortalezas y a ayudar a entender que va a ser feliz y va a sentir satisfacción y sentido cuando las exprese, y a organizar su vida a través de objetivos que valgan la pena ser seguidos, tendremos un alumno capaz de generar bienestar y de contagiarlo a los otros. Y yo creo que este es el reto, no fijarnos tanto en qué debemos hacer para que vivan con bienestar, sino capacitarles a través de, en este caso, concretamente de sus competencias emocionales. En este sentido, más de 20 años de investigaciones ya nos dicen que un alumno con buen desarrollo emocional se adapta mejor también académicamente, personalmente, socialmente, en todos los sentidos. O sea que no es algo que debamos debatir, sino más bien pensar cómo lo llevamos a cabo en las escuelas. Efectivamente, el cómo es la gran pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Desde tu punto de vista, ¿en qué camino estaría ese cómo? El primer paso lo ha dado la ley, porque si no hay una ley educativa que tiene el propósito de desarrollar este tipo de competencias, es muy difícil. El siguiente paso, desde mi punto de vista, 3 cosas básicas. Llenar las escuelas de docentes emocionalmente competentes, es decir, acompañar y formar a los docentes para que puedan ser ellos un ejemplo de lo que queremos ver en el alumnado. Después, igual de importante, que las escuelas pongan en marcha programas específicos de competencias emocionales rigurosos, evaluados en el día a día. Y en el día a día ocupando un espacio diario y también regular. Y finalmente, implicar a las familias. Es el primer contexto de influencia en niños, jóvenes y adolescentes, y es muy importante que estén sensibilizadas, que estén implicadas y que estén formadas también. Jorge, ¿cómo lo incluye el programa? Y además me estoy acordando de ese profesor de bachillerato superado por las circunstancias que tiene que incluir todo. Y ahora le pedimos además esto. ¿Cómo valoras tú también esa situación? Pues mira, nosotros, retomo lo que ha planteado Laia de esa base legal y normativa que tienes que tener. Ahora este cambio normativo que se ha producido, nosotros lo llevamos estudiando 2 años y hemos hecho un proceso de trabajo con docentes, más de 2000 profesores han participado en esto, para ver cómo encontrábamos la mejor forma de llevarlo al aula. ¿Qué hemos hecho? Hemos recogido todos los saberes y competencias del currículum y hemos empezado a diseñar retos y propuestas de situaciones que plantear al alumno para obligarle a poner en juego todos esos saberes y hacer algo con ellos, a adquirir competencias con ellos. Por otro lado,
Hemos recurrido a todos los avances de la neurociencia y de la didáctica para diseñar ese proceso en el que los alumnos van a tener que desarrollar ese reto y afrontar esa situación de aprendizaje. Y además hemos recurrido a grandes expertos como Laia, Esther y otra serie de colaboradores para diseñar unos programas transversales de forma que haciendo esa deconstrucción que decía Laia de toda la secuencia de gestión emocional, la comunicativa, etcétera, pero también la de colaboración mediante aprendizaje cooperativo, la de pensamiento crítico con el programa de Aprender a Pensar, etcétera, etcétera, garantizamos que el alumno a lo largo de la resolución de esos retos y de esas situaciones pues pone todo esto en juego. Al hilo de todas las actividades que se le van planteando, pues el alumno se le van a producir momentos de conflicto, momentos en que tiene que expresar sus sentimientos, en que tiene que gestionar sus emociones, en que tiene que ponerle nombre a esas emociones. No es lo mismo decir enfadado que decir disgustado, celoso, triste. Lo mismo con todos los otros ejes transversales que os hemos dicho. Entonces, esa es nuestra propuesta fundamental y cómo entendemos que podemos ayudar al profesor, desarrollando materiales que favorezcan y en la medida de lo posible le den todo esto lo más resuelto posible. Luego, y no sé si mirar a David, que también es docente, está eso que comentábamos, llevarlo al día a día en el aula. Pero yo creo que es positivo llevarlo al día a día porque plantea situaciones en las que el alumno tiene que reflexionar sobre sí mismo y que a lo mejor no va a estar cómodo, y situaciones que llevan a la frustración le ayudan a entender lo que es de verdad el bienestar o no. Es decir, yo creo que ahora los alumnos entienden como una situación óptima el bienestar, y hay situaciones que no lo son tanto, que le llevan a la frustración, pero si reflexiona sobre ello, le van a enseñar a mejorar. Quizás nuestros alumnos no están entendiendo mucho que hay situaciones de conflicto y que el conflicto es bueno, que tengan un conflicto interior, que tengan un conflicto de pensamiento para avanzar. Y estamos dando incluso desde la familia, posibilitando un bienestar un poco artificial que luego le genera esa frustración. Y yo creo que desde la escuela y desde la familia tenemos que afrontar que el alumno tiene que afrontar situaciones que le generen un conflicto y a través de ellas ir mejorando. Esther, las habilidades comunicativas son esenciales, las ha mencionado Laia, las estamos mencionando, aunque sea soterradamente, es imprescindible en muchos sentidos, en bienestar socioemocional, pero no solo en eso. Me gustaría que me contaras la relevancia realmente que tienen y además cómo impulsarlas. Vamos a ver, yo lo que me ha motivado desde hace muchos años es esta reflexión de ver que estábamos las 4 destrezas comunicativas, o sea, para alcanzar una competencia comunicativa, son la lectura, el escribir, hablar y escuchar. Y tradicionalmente, durante muchísimos años, yo hago libros de texto y muchas veces he tenido que escribir la sección de expresión oral. Hemos puesto una atención extrema en la expresión escrita. Está claro que para hablar tienes que tener algo que decir, es decir, que la expresión escrita es muy importante y tienes que organizar y estructurar tus ideas. Pero ¿cómo lo dices? No hemos atendido a cómo lo dices. ¿Cómo lo dices para llegar al otro? Entonces, yo creo que las habilidades comunicativas primero te capacitan para poder comunicarte eficazmente y de manera adecuada en sitios tan distintos como tu propia familia, el colegio, tus amigos y más tarde el mundo laboral. Sin embargo, el trabajo con la comunicación oral ha sido escaso. Entonces, pues hemos creado un programa para intentar, como decía Laia, en la misma línea, empezar a hacer una reflexión de cuáles son las habilidades comunicativas que los niños deben adquirir. Porque hablamos de habilidades comunicativas, pero hay que acotarlo. ¿De qué estamos hablando realmente? Porque tenemos una noción más clara en lo que respecta a la expresión escrita y a la lectura y a la comprensión lectora. Sin embargo, en lo oral, ¿qué es? Si le preguntas a un niño qué tiene que saber hacer para comunicarse con eficacia a la hora de hablar, pues a lo mejor no te sabe contestar, porque nosotros hemos tardado mucho tiempo en reflexionar sobre ello. Entonces, bueno, pues, ¿por dónde empezábamos? Con todo esto en la cabeza, ¿por dónde? Bueno, pues haciendo un programa sistematizado donde se trabajen unas habilidades específicas, con unos entrenamientos específicos que capaciten a los niños al final, un poco a lo que estamos contando todos, a saber qué quiero decir,
cómo lo digo para llegar al otro y qué hago para conmover y para que mi mensaje cale en los demás. Entonces, ese es el reto de las habilidades comunicativas que los niños van a necesitar y necesitan hoy en su edad y en un futuro, bueno, tan sencillo como defender el trabajo de fin de grado, el trabajo de fin de máster o la EBAU, que en Francia se plantea poner la prueba de expresión oral. Laia, y también para expresar emociones, ¿verdad? Claro, tan importante es ser consciente de cómo te sientes como elaborar un relato coherente con tus emociones y desde tener un vocabulario rico a poder trazar un discurso coherente y positivo de tu experiencia emocional es absolutamente imprescindible. Totalmente de acuerdo que es absolutamente necesario. Yo ahí añadiría que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso relacional, básicamente relacional, que se produce en los centros escolares, que es el ámbito ideal para ello. Entonces, el que tú seas capaz de reconocer tus emociones, de que tengas recursos para expresarlas, date cuenta que el lenguaje es lo que utilizamos para hablar no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Es lo que nos hace humanos, en un cierto sentido. Claro, entonces es lo que te permite pedir, expresar deseos, gestionar tus propias emociones interiormente con tu diálogo interior. Si todo eso lo trabajamos en la escuela, pues el camino hacia el éxito y hacia la consecución de las metas tanto personales como profesionales de cada alumno, pues está garantizado. David, y desde las nuevas tecnologías, desde la innovación educativa, ¿cómo podemos contribuir también a este objetivo? Pues yo creo que podemos contribuir regulando y marcando en qué momentos hay que utilizar las nuevas tecnologías, hay que utilizar un enfoque mucho más socioafectivo, más emocional, más directo. Y creo que hay que, en el momento en el que vivimos, estamos en un momento post-pandemia, hay que ir viendo qué ámbitos hay que trabajar con nuevas tecnologías y cuáles no. Y creo que esa regulación es muy importante porque vamos a tener un equilibrio entre un uso racional de tecnología, competencia también de la tecnología, pero también de todo lo que tiene que ver con lo socioafectivo. Y lograr un equilibrio entre la enseñanza directa y la enseñanza con nuevas tecnologías o a través de las nuevas tecnologías para que el contexto educativo sea más sosegado quizá después del momento que vivimos, también un poco más racional porque implica una reflexión y yo creo que más eficiente. Volviendo un poco al inicio de la charla, estábamos hablando de dar respuesta a la diversidad. Es algo que el profesorado pide, quiere dar respuesta a la diversidad y pide formación y apoyo para lograr hacerlo. ¿Estamos preparados para atender a la diversidad en el aula? Es una pregunta complicada, lo sé. ¿Cómo lo vamos a estar o en qué líneas está trabajando el proyecto para conseguirlo? Date cuenta la gran preocupación que hay en la sociedad y en las familias porque en la escuela se entienda al alumno sus particularidades, su singularidad y se le preste atención. No sé, yo creo que el ideal de todo educador es hacer de cada Marina, de cada Juan, la mejor Marina, el mejor Juan posible, desde luego. Entonces, la clave ahora mismo yo creo para conseguir esa atención a la diversidad está en los principios del diseño universal del aprendizaje, en todo ese diseño de la secuencia didáctica y de las propuestas que le hagas al profesor y al alumno, pues conseguir que tenga suficiente flexibilidad como para poder estar al alcance y poner los objetivos al alcance de cualquiera de los alumnos del aula. Eso desde luego, ahí vuelvo al principio, importantísimo la formación del profesorado, los recursos que les puedas proporcionar. Nosotros en los materiales, uno de esos programas transversales que comentaba antes, de los de mayor importancia, es el de atención a la diversidad, donde volcamos todos esos conocimientos del diseño universal del aprendizaje. Pero no solamente eso, sino que en ese programa, también en los de educación emocional, los de habilidades comunicativas, tenemos un departamento que se llama SM Formación, que ofrece cursos y recursos, webinars de ayuda a los profesores para que tengan capacidad y confianza suficiente como para poder desenvolverse en esas situaciones. A mí me parece una fantástica noticia ya de entrada que demanden esa formación. O sea, ya es un primer paso importantísimo. Nosotros hemos vivido suficientes años en este mundo como para... Siempre ha habido profesores magníficos, pero como para apreciar ese cambio de tendencia. No sé si alguien quiere aportar algo más, o sea, cómo conseguir dar respuesta a esta petición del profesorado. Yo creo que una parte de la petición
radica en la complejidad del día a día, ¿eh? Y que esto no podemos obviarlo. Hay algunas realidades muy complejas y muy difíciles de gestionar por parte del profesorado. Y a mí lo que me preocupa es que ideas tan necesarias y tan oportunas, cuando no son acompañadas de los recursos, de la formación y de la atención necesaria, se convierten en una mala idea para el docente, ya que él no es capaz de poder desplegarlo con sostenibilidad y el resultado no es satisfactorio tampoco a nivel de aprendizaje. O sea que yo creo que es un acto de responsabilidad muy grande el hecho de dotar de los recursos necesarios para que algo que es necesario, oportuno y para lo que ya estamos preparados, realmente pueda desplegarse bien y de una forma sensata, honesta y sin sobreexigir a nadie. Yo creo que el profesor demande formación viene dado porque siempre está dispuesto a intentar mejorar y porque también es consciente de que vive en un contexto muy complejo y de ahí quizá que siempre demande formación. Tenemos una gran responsabilidad en el aula y siempre tenemos la sensación de que podemos hacer algo más. Yo creo que eso es muy bueno, que el docente, haciendo lo que haya hecho, crea que puede mejorar aún. Por eso va a demandar, yo creo que va un poco la idiosincrasia del profesorado demandar formación, porque estamos en un contexto cambiante, complejo, que va variando continuamente, y aunque nosotros estamos sentados en un puesto y puedes tener una gran experiencia, siempre vas a demandar formación, porque vas a ver que tu contexto va cambiando. Yo creo que ahí radica, y gran parte de todo esto tiene siempre como eje vertebrador al profesor. Cuando decíamos que le demanda metodología, se tiene que formar en metodología. Y al final es quien decide qué metodologías utiliza en cada momento. Pero también, aparte de metodología, se encuentra con toda una amalgama de alumnos a los que quiere llegar y a los que quiere formar, desarrollar, y también tiene que formarse en eso. Y por tanto, el profesor, el docente, ahí es el eje vertebrador un poco de todo lo que ocurre en la escuela y al que hay que dar recursos, al fin y al cabo, para que pueda trabajar, sabiendo que siempre tiene cubierta la parte en la que le debemos ayudar. La formación, los recursos, el tiempo, etc. Hay que cuidar al docente, además de cuidar al alumno, es importantísimo, es esencial. Cambiando un poco de tema y volviendo también al arranque de la charla, hablabas, Jorge, de la evaluación. Está relacionado también con esta diversidad de la que hablábamos. ¿Cómo lograr una evaluación integral del alumno, una evaluación eficaz que no deje a nadie atrás? No sé si quieres empezar, Esther. Bueno, desde mi ámbito, yo siempre digo que, a ver, voy a sonar un poco idealista, pero el idealismo también es necesario. Es a lo que hay que aspirar. Exactamente. Yo creo muchísimo en el refuerzo positivo. Yo creo en la crítica constructiva. Todos, absolutamente todos los niños hacen algo bien. Y todos, absolutamente todos, hasta los más talentosos, tienen algo que mejorar. Entonces, creo que la evaluación tiene que empezar por ahí. En mi área, habilidades comunicativas, sacar a un niño a hablar delante de todos sus compañeros con 14 años es un estrés inmenso que tenemos que tener claro que le ha exigido una valentía, un coraje. Entonces, desde ahí ya solamente eso ya es que hay que aplaudirlo. Y de ahí ayudarle a encontrar las cosas que hace bien y entender que el camino no se acaba en una nota ni en una calificación, sino que el camino es muy largo, me parece, sí, regla de oro, refuerzo positivo, crítica constructiva. Hay que evaluar, claro, ahora paso del idealismo a aterrizar. Sí, hemos creado un programa evaluable, como decía también Laia, porque si no también sería muy difícil incorporarlo en el aula. Además, no tendría el contenido a lo mejor o la seriedad. No, o sea, no tendría ese aspecto de seriedad que a veces la evaluación es la que te la da y que tú tienes además que defender una calificación. Entonces, hemos hecho una evaluación porque al dividir las habilidades, diseccionarlas de una en una, esto de repente es posible hacerlo. Jorge. Yo empezaría también explicando el concepto de evaluación integral. Sí. Yo creo que es importante.
Y la diferencia entre evaluar y calificar también, que muchas veces se mezclan y se Sí, es verdad, confunden. porque a pie de tierra es verdad Sí. que la gente tiene todavía en la cabeza el sistema de evaluación básico, sí, Sí, que sí, realmente es una calificación. claro, para mí lo ideal es hacer un proceso de evaluación integral basado en evidencias. Es decir, proponerle al alumno no solo la adquisición de conocimientos, sino también su puesta en práctica, su utilización, y a lo largo de ese proceso de utilización ir identificando evidencias de que va siendo capaz de hacer determinadas cosas y de que está demostrado en que es competente. Entonces, yo creo que no solamente hay que plantear una evaluación final diagnóstica que te permita calificar y medir hasta dónde ha llegado el alumno, sino también una evaluación inicial que te permita saber dónde está para plantear ese recorrido y personalizarlo. Y luego una evaluación que ayude al alumno a identificar sus debilidades y fortalezas, a darle feedback, a mejorar durante el proceso y a llegar al máximo que él pueda dar. También me parece importante el evaluar diferentes aspectos, evidentemente saberes y competencias, pero también todos estos elementos transversales que estamos mencionando, el si es emocionalmente competente, si sabe colaborar con sus compañeros, si se comunica adecuadamente, eso también es muy importante evaluarlo. Y por último, yo creo que el desde dónde. Bueno, o sea, no solo evalúa el profesor, cada vez es más importante la coevaluación entre alumnos o entre diferentes docentes de forma colegiada en el equipo, y también muchísimo la autoevaluación y autorregulación que el alumno puede hacer. Por ejemplo, el mundo digital, al proporcionarte actividades que se pueden corregir instantáneamente, pues ayuda mucho a esa autonomía y autorregulación del alumno. David. Sí, pero yo pondría un poco el foco también en el proceso, es decir, creo que gran parte de la evaluación debe plantearse en el proceso porque la evaluación final, en definitiva, va a ser el resultado de ese propio proceso. Y habías comentado algo que es muy importante, que debe ser colegiada. En el contexto complejo en el que vivimos a día de hoy, los docentes ya lo hacen, la evaluación del alumno se hace de manera colegiada, es decir, no son asignaturas estancas, es decir, el profesorado habla, comenta, evalúa y va planteando de una manera muchas veces muy transversal cuál es la evaluación del alumno. Y aquí la figura del tutor yo creo que también cobra mucha relevancia. El ir viendo, haciendo un seguimiento del alumno en qué momento está. En momentos de la pandemia el tutor hacía una evaluación un poco de su alumno, de cómo se sentía y cómo iba en la pandemia. Y todos yo creo que adaptamos todas esas competencias, esos contenidos, esos saberes incluso a la situación que vivíamos. Y yo creo que poniendo el foco en el proceso y en el propio alumno y en la evaluación, lo podemos hacer de manera integral y global. Pero sin olvidar que, al fin y al cabo, la evaluación es colegiada. El profesorado se reúne, se coordina y, al fin y al cabo, lo que hace es tomar una decisión sobre el proceso que ha ido tomando el alumno, desde qué punto parte y hasta dónde ha llegado. Por eso digo que la evaluación final creo que es el resultado, pero simplemente es ir sumando en un proceso que va acumulando cosas. Y muy importante también el cómo le comuniquemos eso a los alumnos y a las familias y cómo les hagamos partícipes del proceso. La forma, como decías tú, cuenta muchísimo, la riqueza comunicativa que pueda tener un profesor y su propia gestión emocional, el ejemplo que dé y cómo se lo transmite al alumno, también es clave para hacerle sentirse contento, motivado y capaz o hacerle sentirse frustrado. Claro, porque las evaluaciones desde un nivel, de un punto de vista emocional, Laia, te miro a ti, tanto para familias como para alumnos, también para el profesorado, pueden ser un momento de estrés, un momento de sacar a relucir nuestras habilidades. Sí, yo creo que el estrés actual en los colegios es un reflejo del estrés actual de la sociedad, ¿eh? Son nuestros ritmos. Yo creo que si tuviéramos ritmos más sanos, muchas de las cosas que nos dificultan una experiencia con bienestar desaparecerían. Pero desde el punto de vista emocional, yo creo que el gran reto es acompañar al alumno a vivir bien el error. Y antes lo comentabas tú, ¿no? A entender que equivocarse es normal, habitual, y que lo único que nos indica es que tenemos un margen de mejora determinado y nada más. Y en este sentido yo añadiría dos cosas. Me ha parecido muy oportuno el planteamiento de este refuerzo positivo y añadiría aquí que debe basarse en la expresión de algo. O sea, no podemos reforzar la nada,
Debemos reforzar la expresión de capacidades, de competencias, de algo que siempre, si te fijas, existe, pero que debe ser algo. Y por otro lado, entendiendo la importancia de la evaluación, a mí a veces me preocupa el gran tiempo que nos roba de enseñar, de educar, cuando, a lo mejor porque no está bien planteado, pero a veces cuando acabas la rúbrica de no sé qué, la evaluación era ya pasas más tiempo en esto que en otras cosas. En este sentido, yo lo que diría es que es conveniente encontrar un equilibrio de algo que es imprescindible, pero que no, tampoco debe quitar un espacio vital para que el docente se sienta docente, disfrutando de enseñar pues, su materia, su campo o lo que sea. Sí, bueno, ahí recuerdo un amigo docente que me decía que efectivamente él quería ser maestro para enseñar, no para estar evaluando, poniendo notas, haciendo tareas administrativas, pero entiendo que es complicado, es otro reto que también está ahí enfrente. Y lo decías tú, el reto es el tiempo. Sí, porque... Eso ha empezado así. El reto es el tiempo. Nos pasamos el día pensando en qué deben hacer el alumnado, pero si haces algo nuevo, tienes que quitar algo, porque si no, ¿cuándo lo hacen? ¿Y cuándo tiene el docente tiempo para formarse, para un poco, es el reto? ¿Verdad? Sí, además, volviendo a el tiempo, quizá no tomamos el tiempo necesario e importante que debe darse al dar una nota. Y digo cualitativa o cuantitativa, es explicar el resultado. Muchas veces ponemos la nota, decimos bien, mal, regular, pero no explicamos por qué está bien, por qué está mal, qué te falta para que esté mejor o en qué has ido mejorando. Porque muchas veces en el esfuerzo positivo va, oye, está mucho mejor. El hecho de decirle a un alumno mucho mejor o mira de dónde partías, ayuda y forma. Y con ese tiempo muchas veces que no tenemos, acabamos viendo una referencia de calificaciones que a lo mejor habría que plantear como un momento en el que yo explico en el proceso de enseñanza-aprendizaje hasta dónde has sido capaz de llegar, lo que incluso se espera de ti o lo que has dado de más y que de un momento determinado no esperabas y te oye, hay que dar la enhorabuena. Y no tiene que ser solamente algo cuantitativo, es decir, oye, mira, qué bien lo has hecho. Porque a lo mejor un 6 para alguien es muy bueno, porque ha estado trabajando, lo ha estado luchando y es algo cualitativo. Pero si lo miramos en lo cuantitativo es un 6. A lo mejor hay que plantear que ese 6 para esa persona conlleva un gran trabajo, ha sido un gran esfuerzo y ese es quizás su premio, su valoración positiva. Que lo has hecho, lo has superado y eso conlleva tiempo. Sentarte después de la evaluación y explicar hasta dónde has sido capaz de llegar. A mí me parece clave este tema que habéis mencionado de lo que es la burocracia, el argumentar todo, justificarlo, documentarlo. También es necesario, pero yo creo que ahí pecamos quizá un poco de exceso y sobre todo que por la falta de tiempo al final lo que pones en esa burocracia lo quitas de esa otra parte que decías tú, David, importantísimo. O sea, a lo mejor, más que hacer 20 documentos justificando cómo has evaluado, pues al alumno le resulta más provechoso que le digas, mira, si mejoras esta capacidad o haces estas dos actividades, estas dos cositas, tu rendimiento se va a elevar una barbaridad. Y igual ese consejo de 10 minutos vale más que 2 horas de rellenar documentos. Totalmente, sí. Volviendo un poquito a lo que comentabas, realmente todos los errores son oportunidades de mejora y de aprendizaje. Aquí tenemos una oportunidad de mejora y de aprendizaje limitando la carga administrativa de los profesores para que puedan dedicarlo a lo realmente más importante, que es lo que estamos hablando, la diversidad del alumnado, motivarles, lograr que salga el máximo potencial de ellos. No hablo a niveles de exigencia prusiana, sino de bienestar también emocional para ellos. ¿Cuántos retos tenemos encima de la mesa? Los proyectos educativos que se están desarrollando desde la editorial planean algo que también ha salido antes y hemos mencionado, que es enseñar estrategias de pensamiento, o sea, enseñar a pensar, que es algo muy importante. Un aprendizaje real y profundo que además va a ser aplicable a otros aspectos de la vida. ¿Cómo se puede lograr esto que, igual que las habilidades comunicativas, igual que el bienestar emocional, va a redundar de manera positiva en absolutamente todo? No sé quién quiere empezar. Pues yo mismo. Pues Jorge. Pues mira,
En esencia es muy parecido a lo que hemos comentado de los programas de educación emocional y de comunicación. Se trata de deconstruir lo que tiene que hacer el alumno, irlo practicando por separado para adquirir las distintas habilidades y luego integrarlo y ponerlo al servicio de lo que hace el alumno. Entonces, en el programa de Aprender a Pensar, nosotros identificamos las diferentes funciones cognitivas, que me estoy poniendo muy técnico, pues la capacidad de decidir, de abstraer, etcétera. Las desagregamos, vemos por momento evolutivo del alumno cuándo es la mejor oportunidad de trabajarlos. Pues a lo mejor un niño de infantil no tiene la misma capacidad de abstracción que uno de cuarto o quinto de primaria. A lo mejor él tiene que ir a un aprendizaje más concreto, tiene funciones más concretas. Luego, aparte de eso, también les proporcionamos lo que son estrategias de pensamiento para poner en juego esas funciones cognitivas. O sea, por ejemplo, cómo analizar y comparar dos objetos o cómo elegir entre dos estrategias distintas para resolver un problema o una situación que se les plantee. Lo mismo, las secuenciamos adecuadamente en función del nivel cognitivo, y el tener unos materiales y una secuencia de aprendizaje basadas en que el alumno aplique a situaciones concretas y contextualizadas todos sus saberes y haga algo con ellos, más que en que los adquiera y los interiorice, pues eso te da pie a trabajar de forma natural todo ese programa. Pues como comentábamos antes, si se te plantea un trabajo colaborativo, pues ahí tienes que discutir, tienes que tomar decisiones, tienes que elegir entre diferentes caminos, tienes que hacer tu gestión emocional. Todo eso favorece mucho ese trabajo transversal, y si por debajo hay una programación ordenada, apoyada en expertos y estructurada, pues se avanza con mucha facilidad. Vea Esther que quiere participar. Bueno, a mí de lo que conozco del programa de Aprender a Pensar, quizá lo que destacaría, que me encanta, es que es un poco el pensamiento divergente, o sea, no hay una respuesta válida, que es un poco lo que estábamos diciendo también antes del error, ¿no? Hay muchas maneras de ver las cosas. Entonces, ¿cómo solucionarías este problema de matemáticas? O sea, ¿cómo lo harías? ¿De qué maneras? Hablo de la matemática, me encantó esto, que lo vi el otro día. Y bueno, pues, ¿cómo lo solucionarías tú? ¿Es igual que la de tu compañero? Hay una constante pregunta de, ¿es como la de tu compañero o comparte la diferencia? Eso me parece muy interesante. A mí me gusta mucho también el apoyo de los organizadores gráficos para visualizar el pensamiento, que puedas dibujar lo que estás pensando y contrastarlo con tus compañeros, a ver si piensas igual, si la solución es la misma. Si eres más auditivo, más visual, más, o sea, tener también en cuenta las inteligencias, ni la diferencia de inteligencias, que eso también ha sido, bueno, hemos arrastrado, a lo mejor hay que desmontar un poco el mito también de esa inteligencia, ¿no? Entonces me parece muy atractivo también mostrar eso, porque eso también entra dentro de que da sitio a niños que no tienen a lo mejor ¿no? Una forma de aprendizaje más convencional, por decirlo de alguna manera. Sí, la atención a la diversidad, de Claro, nuevo. exacto. Está de todo, nuevo, si es que todo todos relacionado. los caminos nos llevan. La innovación en este sentido, ¿cómo puede ayudar las nuevas tecnologías? Las nuevas tecnologías lo que ayudan es a dar multitud de soportes para que todos los alumnos puedan llegar, es decir, universalizar un poco el acceso a todo lo que tenga que ver con aprendizajes. Pero vuelvo a repetir, tiene que estar para ayudar, no tiene que ser en ningún momento un impedimento, tiene que ser siempre un elemento que de manera limpia ayude a que todo el mundo pueda llegar a un aprendizaje. Y esto es importante tenerlo claro porque desde la pandemia para acá dimos gran importancia a las nuevas tecnologías, pero no debemos en ningún momento sustituir aquellos elementos que ya funcionan o que funcionan mejor. Y esto es importante tenerlo claro, es decir, tiene que ayudar. Y ayudar sin interferir, que también es importante. O sea, yo creo que el docente o desde una editorial o desde cualquier lugar hay que elegir la herramienta, pero sin focalizar la importancia en la propia herramienta en sí, sino ver el objetivo que queremos, la competencia que queremos adquirir y trabajarla con una herramienta. Una herramienta que puede ser en algunos momentos hablar en público, hacer un role-playing, o en otros momentos, pues si vemos que le da miedo al alumno hablar en público, plantearle que se grabe en vídeo. Pero ahí estamos planteando el objetivo de comunicar, pero estamos utilizando una herramienta que nos va a ayudar a que sea más eficiente el aprendizaje. Pero en ningún momento estamos focalizando en que todos los alumnos, los que les dé miedo y los que no, tengan que hacerlo en vídeo. Es decir, el profesor tiene que elegir de todas esas metodologías, todos los recursos, todos los elementos, que tiene un gran trabajo, pues tiene que elegir cuál se
acomoda mejor o cuál es más eficiente en cada momento. Por eso es muy importante que no tengamos siempre como un mantra una metodología, sino que el profesor tenga todas las herramientas y las vaya adecuando, porque de una promoción a otra hay diferencias en el mismo contenido, de una situación, de una estación del año, porque los niños no están igual de activos ahora que en invierno, o al principio del curso o al final del curso. Y eso es el profesor el que tiene que ir amoldando. Y por eso digo que las metodologías están ahí, pero tienen que ser el elemento facilitador. Perfecto. La LOMLOE promueve, hablabas ahora de un mogollón de herramientas, de metodologías, promueve la difusión y el intercambio de experiencias entre los centros, entre los docentes, también entre centros educativos y universidades. ¿Cómo se puede lograr de manera provechosa? Sé que estoy poniendo más carga de trabajo a los docentes, pero ¿cómo se puede lograr esto de manera provechosa y qué beneficios trae? Jorge, por ejemplo. Bueno, ahí nosotros la aportación que podemos hacer yo creo que está principalmente gira en torno a dos ejes. El primero es crear espacios para que el profesorado pueda compartir. Por ejemplo, comunidades como Tribu, donde los docentes tienen a su disposición multitud de recursos, bueno, los docentes y cualquier persona particular que tenga sensibilidad educativa, y además fácilmente los pueden compartir entre ellos. Eso en un primer momento. El segundo gran eje es compartir lo que hacen en el trabajo del aula. Ahí también el mundo digital nos ha traído muchas facilidades. Nosotros ahora en nuestros materiales digitales le damos al profesor la posibilidad de editarlos, de reorganizarlos, de cambiar la secuencia, incluso de ocultar, mostrar contenidos en determinado momento porque le puede resultar conveniente, incluir sus propios recursos y sus producciones, pero además, como novedad para el próximo curso, también compartirlas con otros docentes. O sea, ese trabajo de personalización que puede hacer lo puede circular entre sus compañeros y pueden trabajar concurrentemente contra él. Ya existe una red de docentes que está colaborando entre ellos. Laia, esto también redunda en un beneficio emocional, porque normalmente son docentes que tienen un interés especial en este sentido. No sé qué opinión te merece esta cooperación. Yo creo que hay una parte muy importante a nivel emocional, que es la legitimación. Cuando un grupo de docentes de distintas realidades y distintos centros comparte, muchos de ellos sienten legitimadas sus expectativas, sus dudas, sus éxitos, sus fracasos, y de una manera o de otra se dan cuenta que forman parte de un propósito que va más allá de su clase, de su centro, y que es un propósito que está al servicio de la sociedad. Y como mínimo, desde mi punto de vista, gran parte de la motivación de un maestro y de un docente es esto. Creo que son espacios buenos para salir reforzados, para salir motivados y para alimentar estas ganas de seguir yendo más allá de lo que estamos haciendo en la resolución de los grandes desafíos, ¿no? Hablo ya de desafíos educativos, sino humanos, sociales, el hambre, las guerras, las desigualdades. O sea, que todo lo que es salir de la escuela tiene que ver en la contribución que la escuela puede hacer a nivel social y que se da en estos espacios que son muy favorecedores en este sentido. Hay una cierta polémica que hace referencia a si hay una dicotomía real entre competencias y contenidos. Que no sé quién quiere empezar, porque es importante clarificar que... Claro, sí, para mí no hay no la tal hay. dicotomía, son aspectos complementarios. Tú necesitas unos conocimientos, pero los tienes que poder aplicar, tienes que ser competente en su uso. Entonces, bueno, recurro al ejemplo que he puesto antes. Si tú te aprendes los elementos de un proceso de comunicación y cuáles son las características del lenguaje periodístico, el coloquial o el literario, eso no te garantiza para nada que seas un buen comunicador. Por otro lado, si tú eres capaz de tener una conversación formal e informal, pues te estás mostrando un aspecto comunicativo en el cual estás capacitado.
pero si no sabes las estructuras que hay debajo y no tienes los conocimientos que lo respaldan, no vas a poder identificar tus debilidades ni tus fortalezas y mejorar en ello, y no lo vas a poder trasladar y transferir a otros contextos. A lo mejor no vas a poder volcarlo en un lenguaje audiovisual o en un lenguaje literario, etcétera, etcétera. Entonces, es totalmente complementario. Hay que tener unos saberes y unos conocimientos y hay que ser capaz de hacer algo con ellos. Entonces, dado que es tan de sentido común, ¿de dónde nace esta dicotomía ambiental que parece que sí que estamos de acuerdo que se ha producido? Para mí, principalmente del hecho de cómo evaluamos y cómo medimos. O sea, venimos de un histórico de medir conocimientos un poco más enciclopédicos, por así decirlos, de, oye, ¿cuánto sabes? Escríbeme en un papel todo lo que eres capaz de almacenar en tu cabeza. Y solo en los últimos años pues están desarrollando ya sistemas de evaluación en los que el alumno tiene que producir, hacer algo, debatir, demostrar capacidades y competencias. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo y vamos a ver, igual que decimos, por ejemplo, hablar se aprende hablando, ¿vale? Hablar se aprende hablando siempre y cuando sepas hacia dónde vas, o sea, tienes que partir de una base de qué quieres alcanzar, cuál es tu objetivo, está claro, hay unos objetivos, pero a hablar correctamente no se aprende con el correccionismo o el espíritu normativo de pronuncia bien, habla alto, mira a tus compañeros, eso no sirve para nada. Sirve porque te da el contexto de lo que es, digamos, hacia dónde vamos, te da el horizonte, pero a comunicar se aprende haciéndolo a veces mal, cometiendo muchos errores y sobre todo practicando. Hay una frase que me encanta que dice, ser un experto en mecánica no te enseña a montar en bicicleta. Y es un poco el espíritu. Yo creo que en Revuela, por ejemplo, hay un foco muy fuerte de producción de los alumnos, tanto en expresión escrita como en comunicación oral. Se han juntado mucho y los niños están, yo creo que se sienten haciendo. Y este sentirse haciendo, desde vuestra experiencia como docentes, los niños lo agradecen, es algo que les motiva, es algo que les gusta y les ayuda en su aprendizaje. Sí, ¿verdad, Laia? Sí, bueno, en el tema de las competencias emocionales está claro que estamos pensando en un tipo de contenido para vivirse y de cariz muy procedimental, pero es verdad que no es incompatible con el hecho de adquirir una serie de conocimientos que te ayudan en el contexto y a través de los cuales interpretas la realidad. Yo creo que una competencia es movilizar y tanto es importante movilizar una habilidad y una actitud como un conocimiento. Y en el mismo equilibrio que te expresabas tú en el uso de la tecnología, ubicaría esta, desde mi punto de vista, falsa guerra, que tampoco creo que aporte nada, pero que sí que es verdad que socialmente estamos muy polarizados y creo que esto es un ejemplo más. No hace falta pelearse con la vida. Yo creo que todo tiene su sentido cuando se expresa de manera coherente y que las dos cosas son muy importantes. Sí, yo creo que volviendo a lo de antes, que la dicotomía no es tal porque son totalmente complementarios y es lo que planteabas. O sea, yo con una metodología activa no me puedo olvidar de los contenidos, los tengo que evaluar. O sea, yo creo que está esa polarización o ese pensamiento de o soy de un enfoque o soy de otro, que no nos paramos a pensar que haciéndolo de una manera tengo que evaluar la complementaria, porque forma parte de esa evaluación integral. Y pienso que para llegar a una competencia tengo que pasar por los contenidos y que cuanto más competente sea, voy a poder adquirir contenidos superiores. Por tanto, hay una gran relación. Pero lo dividimos y como vemos el todo solamente por las partes, no estamos viendo que tienen una gran relación y que en el momento en el que vivimos necesito los contenidos, pero también necesito ser competente. Porque si no, no voy a ser capaz de todo un proceso que es muy global. O sea, que me falte una parte me va a suponer un déficit, por decirlo de una manera un poco relativa. ¿Por qué? Porque va a conllevar que me estoy perdiendo una parte. Yo creo que debemos ir a que sea íntegro el proceso y que esté evaluando cómo, de qué manera, con qué contenidos y cómo luego lo adquiero. Incluso, dando todas esas herramientas, ser capaz de
desde un pensamiento divergente de decir, vale, yo he utilizado esta herramienta, pero mi compañero está utilizando otra que es igual de válida, hemos llegado al mismo resultado. Y por tanto, yo soy suficiente competente para reflexionar sobre el propio proceso. Es decir, estoy aprendiendo a pensar y a ver cómo piensa el compañero, que también conlleva empatía. Con lo cual, creo que la dicotomía como tal no existe, sino que lo que existe es una polarización en el sentido de me quedo con esta parte o me quedo con esta. Un poco de cierta renuncia al cambio, tal vez también. Renuncia al cambio o quizá suponer que lo otro es peor cuando es complementario y forma en algunos procesos, a lo mejor no es un tanto por ciento 50-50, pero hay que tener cierta visión y decir, bueno, en este proceso esto nos lleva un 75% y esto un 25%, pues evalúo un 25-75% y en otro proceso los contenidos son un 75% y el proceso un 25%. Y lo evalúo así, el 100%. De la otra manera yo creo que me estoy quedando cosas sin evaluar. También ayudar a los profesores a descender al terreno esta abstracción ayuda y facilita mucho. Nosotros nos estamos encontrando que cuando comentamos los cambios que trae la nueva ley o las nuevas metodologías, los nuevos avances en didáctica, y lo hacemos en abstracto, los profesores están con miedo, están como diciendo, ¿ahora qué hago yo con esto? Cuando se lo ejemplificas en los materiales y les dices, mira, esta propuesta de actividad trabaja de esta forma, de esta otra, te dicen, ah, bueno, pues si no es tan difícil. Si lo llevo haciendo tiempo. Sí, incluso. Sí, en muchas cosas sí. Es más un cambio de enfoque y de perspectiva, de forma de medir, etcétera, que realmente de capacidades, que también hay que tener un fundamento teórico y una intención debajo, como decíamos antes. Eso es lo mismo, si al final el profesorado también tiene que aprender, pues se tiene que dotar de saberes y tiene que ser capaz de ponerlos en práctica. Totalmente. Nos queda poco tiempo y es una pena porque yo estoy muy a gusto y creo que están saliendo reflexiones muy interesantes. Antes de llegar a la parte final de las conclusiones, queda una última pregunta que me gustaría enfocarle a las familias. Las familias son una parte muy importante de todos estos retos que hemos desplegado durante esta hora que hemos estado hablando. ¿Cómo involucrar, cómo hacer partícipes de estos procesos a las familias? ¿Cómo lo podemos conseguir? Laia, por ejemplo. Yo creo que hay un mensaje muy importante hacia las familias, en primer lugar, que es que, bueno, debemos dejar de evitar que nuestros hijos vivan adversidades y, en todo caso, acompañarles a crecer a través de ellas. Creo que socialmente estamos en una tendencia sobreprotectora que nos está perjudicando muchísimo y que se centra no en capacitar a nuestros hijos e hijas y dotarles de competencias para que sean autónomos y se atrevan a vivir una vida normal, sino muy centrados a evitar que vivan adversidades o que las cosas no les salgan bien. A partir de aquí, desde mi campo, debemos tener en cuenta que no hay herramienta más significativa para el desarrollo emocional de un niño o un adolescente que el desarrollo emocional de los adultos que lo acompañan. Por lo tanto, este es el mensaje que debemos transmitir a las familias, entusiasmarlas y animarlas a entender que tienen un papel absolutamente significativo en el desarrollo emocional de sus hijos y hijas, que vale la pena sumarse al reto, formarse y, igual que las escuelas están haciendo el esfuerzo de empezar a trabajar las competencias emocionales, sumarse a ellas también, formarse y también desde las escuelas, todo proyecto que se despliegue, que les implique, que les interpele, que también tenga una propuesta de acompañamiento en casa de lo que se está haciendo en las escuelas. De una forma u otra hay un gran trabajo pedagógico, pero también yo creo que estamos en un momento muy bueno para que nos sumemos todos al reto, tanto en las escuelas como en casa, y obviamente el alumnado, ¿no?, que son los protagonistas. David, desde tu competencia. Desde mi competencia, y aunque se aleja un poco de las tecnologías, y va muy relacionado con lo que dice Laia, yo creo que debemos volver a replantear el concepto de comunidad educativa. Es decir, volver a involucrar, por medio de nuevas tecnologías o no, volver a comunicar, que haya feedback, que conozcamos qué está ocurriendo en la escuela y qué ocurre en casa, que tomemos tiempo para ver qué están haciendo nuestros hijos, qué proyectos están realizando, por qué, o que decíamos, por qué tienes un 6 y por qué no, que la familia también pregunte, que la familia también apoye, es decir, el feedback positivo también tiene que venir de allí, de que viene un 6, eso también es muy importante, y que haya comunicación. Las nuevas tecnologías aportan
vías que antes eran muy complicadas. Pues ahora podemos hacer una tutoría desde cualquier lugar, no hay excusa para hacer una tutoría con un padre en 10 minutos. Podemos tomar un tiempo para conversar, aunque no sea de manera directa, luego si hay que hacerlo de manera directa se puede hacer. Nuestras familias pueden tener un conocimiento del proceso del alumno, de la evaluación en todo momento, están viendo qué están haciendo, están viendo en las rúbricas digitales, en cualquier elemento, en el portfolio, qué trabaja haciendo su hijo o cómo corrige el profesor. Yo creo que ahora hay comunicación, pero ahora hay que utilizarla, y creo que vuelvo a insistir en que hay que volver a replantear el concepto de comunidad educativa como alumnos, familia o instituciones trabajando para que el niño se desarrolle. Yo creo que tenemos a favor el que cada vez las familias reclaman más participación en los centros. Y además es que reclaman también no solo información académica y participación en el progreso de conocimientos de los alumnos, sino también en su bienestar emocional. O sea, muchas veces van a los centros y se interesan por si su niño está siendo feliz, si encaja con los compañeros, con el otro profesor. Todo eso es buenísimo para mejorar el proceso educativo. El otro aspecto que me parece también muy importante, que lo comentaba Laia, es que los alumnos y en general el ser humano aprende mucho más modelando y imitando que de otra forma. Entonces es necesario convertirnos en ejemplo, tanto como padre como educador. Tú tienes que ser coherente con lo que quieres transmitir y demostrarlo, porque si no el aprendizaje va a fallar, el proceso de aprendizaje va a fallar. Entonces es muy necesario tener una formación adecuada y estar conectados. Nosotros ahí, desde nuestra perspectiva, por lo que podemos aportar es llevar todos los avances, todas las investigaciones, todo el conocimiento científico que hay sobre todos esos temas y plasmarlos en los materiales que ofrecemos tanto a las familias como al profesorado. Pues en las guías didácticas incluimos consejos e información sobre cómo apoyar a los niños desde casa. También tenemos pues, colecciones de literatura infantil y juvenil, pues, como ha comentado ella, donde se trabajan las habilidades educativas. No solo te proporcionamos el libro, el cuento, sino también una guía. Lo mismo con temas emocionales, con la inclusión, la atención a la diversidad, los objetivos de desarrollo sostenible. Desde todas partes es posible hacer ese trabajo. De hecho, ahora cuando comentabas, y es totalmente cierto que los niños es más fácil que hagan lo que ven a que hagan lo que les digas. Leer, ahora que hablabas de esa colección, es un ejemplo clásico. Si lees en casa no es que tengas nada asegurado, pero hay muchas más posibilidades, desde luego, de que los niños lean también. Esther, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso yo creo que es que lo han dicho un poco todos ellos, pero creo que ahora mismo las familias están muy volcadas, a lo mejor en exceso, incluso con sobreprotección, en conocer el día a día de sus hijos, en estar mucho más cerca de la escuela. A mí eso me encanta porque creo que ha habido un cambio. Antes se vivían más como los dos mundos más separados. Y bueno, desde mi caso, la comunicación, el granito de arena, pues yo cuando trabajo con los niños, lo que procuro es crear vínculos, o sea, ayudas a que se comuniquen con sus familias, porque sobre todo en secundaria, pues hay muchos miedos, tenemos una sensación constante de una exigencia sobre nuestros hijos enorme, entonces ellos tienen miedo de no dar la talla, de cómo comunicar que no son, a lo mejor, ¿sabes? Lo que esperan sus padres. Entonces, bueno, pues desde la comunicación, pues, ayudarles a hacerlo. Ahora sí que estamos llegando ya al final. Para terminar, me gustaría pediros que, pensando en que este curso está terminando, el nuevo curso está a la vuelta de la esquina, con ese nuevo currículo, con esos nuevos retos de los que hemos estado hablando, que dirijáis un mensaje a toda la comunidad educativa, o a familias, o a docentes, o a alumnos, respecto a ese nuevo curso que parece que viene con demasiadas incertidumbres. O sea, un mensaje de cómo lo deberían afrontar, o qué esperar, o de tranquilidad, lo que vosotros prefiráis. No sé, ¿quién quiere empezar? Laia, por ejemplo. Yo apelaría a que los centros educativos y los docentes no olviden que son grandes profesionales, que tienen un gran bagaje y que tienen una gran cantidad de competencias, y que a veces es difícil gestionar la incertidumbre, y sobre todo cuando se viene de los cursos muy exigentes que hemos vivido.
pero que no olviden el propósito. En las escuelas tenemos el mejor propósito del mundo, ¿eh? Educar para un futuro diferente al nuestro, para sociedades mejores a las que tenemos, ponerse al servicio de este propósito y confiar en su sentido común, en su bagaje y en su capacidad seguro, buenísima, para ir viviendo de la mejor manera posible lo que va a ser un gran reto, pero que no deja de ser un reto. Ya han vivido otros, o sea que... David. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay que dejar el mensaje de que desde la escuela y sobre todo desde el profesorado hay una gran disposición a afrontar cualquier cambio. Y eso, en gran medida, ya el tener muy buena actitud ayuda muchísimo. Ha habido grandes cambios en España, ha habido muchas leyes educativas, el profesorado siempre ha estado ahí, con la mejor disposición del mundo, intentando ofrecer lo mejor para el alumnado, y eso todo el mundo lo tiene que tener muy en cuenta, que la disposición del profesorado está siempre ahí. Esther. Pues yo creo también que hablamos mucho de grandes retos y no sé qué opináis, pero a mí me parece que muchas de las cosas que proponemos ya se están haciendo. A veces lo que te hace falta porque no tienes tiempo es la reflexión, o sea, que te ayuden a reflexionar, a darte cuenta, a interiorizar mucho y a poner nombre a mucho del trabajo que ya estabas haciendo, y si te aportan recursos para esto que tú ya hacías, desarrollarlo con mayor conciencia o herramientas, pues creo que es el camino. Pero insisto en que creo que muchas de las cosas que los profesores hacen sin ponerle nombre, y nosotros les estamos diciendo que es un momento, lo estaban haciendo. Jorge. Pues mira, yo creo que tenemos la gran suerte de contar con un profesorado con una grandísima vocación, porque la profesión de docente yo creo que es de las más vocacionales que existen, y como decían David y Laia, pues nuestros docentes están, yo creo que muy preparados, tienen efectivamente un montón de cosas que ya están haciendo, que a lo mejor lo que se necesita es ayuda para reenfocarlas o verlas de otra forma. No hay grandes carencias, yo creo. Y además es que estamos todos ahí para apoyarles, o sea, tanto expertos como empresas de servicios educativos, etc. La clave para mí es afrontar el acto educativo como un acto relacional desde el cuidado y desde el cariño. Y todo lo demás poco a poco. Todo con cuidado y cariño sale mejor. Estamos de acuerdo. Pues de verdad, muchas gracias por este ratito que hemos estado de charla, y no voy a terminar sin pedir un aplauso, porque como decía, el tiempo es muy valioso y nos habéis regalado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.